Para presentar el dictamen se le concede el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. En el uso de la palabra, senador. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, senadores, armonizar la legislación para proteger los derechos y la cultura de los pueblos indígenas es uno de los propósitos, tal vez el más importante de la Comisión de Asuntos Indígenas. Por ello, el dictamen que ponemos a su consideración, junto con la Comisión de Estudios Legislativos Primera, propone reformas que fortalecen la eficacia de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública y el derecho de quienes conforman los pueblos indígenas de comunicarse en su lengua de origen. Por lo que proponemos reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. A la de Transparencia proponemos se le adicione el derecho de un hablante de lengua indígena de solicitar en su propia lengua, el acceso a información pública gubernamental, el acceso a sus datos personales y su corrección, el derecho de promover recursos de revisión ante la negativa o inexistencia de la información solicitada. Esto, desde luego, con la correspondiente obligación de las unidades de enlace, su equivalente o el instituto responsable de dar respuesta en la lengua del solicitante. A la Ley General de Derechos Lingüísticos proponemos se le adicione las actividades a cargo del Estado y a las atribuciones del INALI en materia de derecho a la información, es decir, desarrollar estrategias y acciones que garanticen a los hablantes de lenguas indígenas el ejercicio de su derecho de acceso a la información, y al INALI coadyuvar en la atención y respuestas a las solicitudes relativas. En efecto, la Ley Federal de Transparencia es omisa en normas que permitan a la población indígena acceder mediante sus propias lenguas a la información pública gubernamental. Sin embargo, la Ley General de Derechos Lingüísticos establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de usar las lenguas indígenas en cualquier asunto público o privado. En materia de regulación de datos personales, las adiciones se refieren a tres supuestos: recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos personales, solicitar a la unidad de enlace que proporcione los datos que obren en un sistema de datos personales y solicitar la modificación de datos propios de cada uno de nuestros hermanos originarios de pueblos indígenas. En estos casos se propone que las solicitudes que se ingresen en lengua indígena sean respondidas empleando la misma lengua. Las adiciones a la Ley Federal de Transparencia determinan además que podrá interponerse el recurso administrativo de revisión en la lengua del hablante indígena. En relación a las reformas propuestas a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se propone imponer al Estado el desarrollo de estrategias y acciones que permitan a la población indígena acceder a la información pública gubernamental con respeto y observancia a la lengua indígena de la que sean hablantes. Las comisiones dictaminadoras consideramos pertinente invocar el artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fundan el derecho de todo mexicano de comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita en todas sus actividades. No pasa desapercibido que el 7 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Las reformas planteadas en este dictamen, si bien fueron previas a la constitucional, no tienen contradicción alguna ni contravienen al decreto de cita, que se cita, pues está corriendo el plazo de 1 año para la armonización ordenada, y las reformas que se proponen son necesarias
ya que el nuevo decreto no hace referencia a la materia del presente dictamen. Compañeras senadoras, senadores, la transparencia de los actos públicos y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Pero es fundamental también el respeto, la protección y el fortalecimiento de las lenguas propias de nuestros pueblos originarios. Aprobemos que en los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales que hacen posible la transparencia y la rendición de cuentas no haya restricciones, desigualdad o discriminación por motivo lingüístico, que el respeto, protección y fortalecimiento de las lenguas indígenas, tan nacionales como el español, se demuestre mediante actos de autoridad que no sean solo actitudes discriminacionales de servidores públicos sensibles, o en el otro extremo, indiferencia o negativas propias de quien no tiene vocación de servicio, entre otras carencias. Luchemos por el respeto, protección y fortalecimiento de las lenguas indígenas, sea simplemente observancia y aplicación de la ley. Agradeceré, señor presidente, ordene que el texto íntegro del dictamen se inserte en el diario de los debates. Muchas gracias. Con todo gusto, senador Eviel Pérez Magaña, se insertará de manera íntegra este dictamen en el diario de los debates.